estrella que brilla en la noche, el evangelio de la esperanza, servido en vasos de barro avanza. Hay una voz que se oye cantar, cruzando las montañas y el mar. Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo. Porque llevo a Costa Rica en las entrañas, porque lloro cuando escucho una guitarra, cuando trema la marimba y con la puesta del sol. Soy tico y si me asomo a la ventana, me cautiva la montaña y se me alegra el corazón. Soy tico porque siento las canciones de mi tierra, porque vibro con la luna liberiana, el huellón de la carreta, la patriótica y pasión. Soy tico y cuando miro la alborada, el lamento del yigüirro me acelera la emoción. Y cuando caen los fuertes aguaceros, es como si yo fuera la semilla. Me huele a tierra fértil el sendero, llenando de ilusión mi alma sencilla. Soy tico porque cada vez que encuentro a un amigo forastero, le demuestro mi calor. Soy tico porque vivo enamorado y orgulloso de la tierra que ha inspirado mi canción. Soy tica y muy orgullosa de esta tierra que me vio nacer. Hoy celebramos que vivimos en una república libre, soberana e independiente. Antes del siglo XIX, Costa Rica pertenecía a la Capitanía General de Guatemala, que estaba bajo las órdenes coloniales de España. Una serie de eventos desencadenaron que el 15 de septiembre de 1821 se firmara en Guatemala el Acta de Independencia y se enviara a toda Centroamérica para que cada provincia decidiera su futuro. La noticia viajó en caballo por toda Centroamérica y llegó a Costa Rica el 13 de octubre para que después de discutirla el 29 de octubre los costarricenses firmaran el Acta de Independencia. Años después, en 1848, se funda la República de Costa Rica. Esto genera que la fiesta patria sea un evento lleno de alegría que refleja nuestra identidad y patriotismo. Los colores blanco, azul y rojo llenan las calles. Las bandas, la escolta y los abanderados me inflan el pecho de orgullo al recordar el privilegio que tengo de haber nacido en este país. Sin embargo, todos vivimos bajo una esclavitud de la que poco sabemos, una esclavitud que nada tiene que ver con política, una esclavitud espiritual, de la cual todos somos parte en algún momento. Pero no, hoy no es un día de malas noticias, hoy puede ser un día de libertad.
las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Nuestro himno al 15 de septiembre dice: las cadenas rompió del pasado, la que fuera pacífica Grey, y los libres su vida han sellado con su sangre por patria y por ley. Es cierto que a través de la historia muchos hombres y mujeres han dado su sangre por libertad política. Cuando Jesús vino al mundo, los judíos pensaban que les libertaría de la opresión del Imperio Romano, pero no fue así. Jesús vino a dar libertad, pero no política. Él es el único hombre que ha derramado su sangre por nuestra libertad de las cadenas del pecado y la muerte. Los asesinatos en nuestras calles, la violencia y la corrupción reinante en Costa Rica, desde las más altas esferas hasta los búnker, nos demuestran que Costa Rica es una patria libre en el papel, pero necesita libertad, libertad del pecado. Pero qué pajaritos más bonitos los que me encontré, están muy bonitos. Satanás, Jesús. ¿qué tienes ahí? No. Nada. Vamos, yo soy Dios, no puedes esconderme nada. Muéstrame. Bueno, es que andaba por ahí, encontré estos pajaritos en un potrero. ¿Me permites para verlos? Son un poquito necios, ellos se metieron solitos, yo no he hecho nada. Bueno, ¿y qué piensas hacer con ellos? Yo nada bueno, pienso darles jugueticos y jugar con ellos, son un poquito como necios, son como están como muertos. Bueno, ¿qué te parece, Satanás, si te los compro? ¿Esos pajaritos? Sí, yo te los compro. ¿Cuánto pides por ellos? De 100. 100. Está bien. No, es que yo creo que usted no me entendió, 200. 200. Bueno, está bien. Te doy los 200. 1000. 1000. Es que son unos pájaros muy exóticos. Exóticos, pero si me dijiste que los encontraste en un potrero. Sí, pero el potrero está bien exótico. Bueno, hagamos algo, Satanás. Aquí están los 1000. No, tiene que ser más. ¿Más? Bueno, ¿cuánto pides entonces por ellos? ¿Cuánto valen? Para mí no valen nada.
¿Pero cuánto valen para usted? Bueno, yo quiero decirte que yo estaría dispuesto a dar mi vida por esos pajaritos. ¿Hasta la última gota de la sangre? Hasta la última gota de mi sangre yo daría por ellos. Entonces, hacemos un trato. Allá usted. Bueno, pajaritos, ahora son libres. Vamos, salgan. No es que algunos son muy necios, se quedaron ahí. Pero te recuerdo que yo los compré, ahora son míos. Sí, pero la jaula es mía y en algún momento su tiempo se les va a acabar. Bueno, solamente hay que darles tiempo. Pero algún día se van a morir y yo me voy a quedar con ellos por la eternidad para jugar. Vamos, pajaritos, salgan, salgan, son libres. ¿Saben de qué está hecha la jaula? La jaula en realidad está hecha de pecado. Muchas personas son esclavas del pecado y están ahí, atrapados. Pero Cristo dio su vida para que ellos pudieran ser libres. Lamentablemente, hay algunos que aunque la jaula esté abierta, deciden permanecer esclavos ahí por voluntad propia. La palabra de Dios dice que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el día que conozcan la verdad les hará libres. Usted hoy puede decidir voluntariamente ser libre si cree en la verdad del Evangelio, en la salvación. ¿Tiene usted cadenas? ¿Tiene usted dolor? Tal vez se siente cautivo. Para eso vino Cristo, para ser nuestro libertador. Solamente tiene que creerlo, solamente tiene que aceptarlo, para que Él también pueda liberar su vida. Si caminando la misma senda siempre estás, vas escuchando las falsas voces de tu ansiedad, mas a tu interior no lo puedes llenar. Tiene que haber más, mejor vida hay. Tienes dolor, Él se lo lleva. Perdido estás, el camino muestra. No hay libertad en tu vida, necesitas la salida, cautivo estás. Él rompe las cadenas. Todos hemos buscado luz en la oscuridad y cansados nos encontramos de batallar. Hemos corrido todos hacia la maldad. Tiene que haber más, mejor vida hay. Tienes dolor, Él se lo lleva. Perdido estás, el camino muestra. No hay libertad en tu vida, necesitas la salida, cautivo estás. Él rompe las cadenas. Y si lo crees, si lo recibes, y si lo sientes, también decláralo. Y si lo crees, si lo recibes, y si lo sientes, también decláralo. Y si lo crees, si lo recibes, y si lo sientes, también decláralo. Tienes dolor, Él se lo lleva. Perdido estás, el camino muestra. No hay libertad en tu vida, necesitas la salida, cautivo estás.
Él rompe las cadenas. No hay libertad en tu vida, necesitas la salida, cautivo estás. Él rompe las cadenas. Si usted tiene el más leve contacto con los canales noticiosos de nuestro país, podrá darse cuenta que las cosas no van nada bien aquí. Bloqueos en las calles, manifestaciones periódicas, corrupción a gran escala y a pequeña escala, corrupción en las altas esferas, corrupción en las calles de nuestro país, descontento, crisis financiera y la violencia más cruda en nuestros propios barrios inundan nuestro país. La gente le echará la culpa a las condiciones de salud que vivimos, pero no es cierto. Esto empezó desde antes de que saliera el COVID-19. Otros le echarán la culpa al gobierno que está en curso. Sin embargo, yo creo que aunque el gobierno tiene su cuota de responsabilidad en todo esto, el gobierno no tiene la culpa sobre otras cosas que afectan directamente nuestra sociedad. El gobierno no tiene la culpa de los matrimonios que están desintegrados, el gobierno no tiene la culpa de la violencia intrafamiliar o de los vicios individuales de las personas. Es por eso, mi estimado oyente, que la respuesta para los males de este país no es una respuesta política ni gubernamental. La respuesta para estos males que agobian nuestra sociedad es una respuesta espiritual. Y ojo que no dije religiosa, dije espiritual. Es una respuesta espiritual, porque nuestra sociedad y la humanidad en general se encuentra bajo esclavitud. Todos nosotros necesitamos libertad. Esta sociedad, Costa Rica, aunque la amamos, aunque cantamos con orgullo que somos ticos, la patriótica costarricense y el himno nacional, y nosotros entendemos que políticamente nuestro país es libre, soberano e independiente, debemos entender que cada uno de nosotros y por lo tanto nuestra sociedad se encuentra bajo un yugo de esclavitud. Romanos, el capítulo 3, si tiene una Biblia puede buscarlo por favor. Romanos capítulo 3 nos introduce a todos en un mismo saco y nos pone un título a todos los que estamos dentro de ese mismo saco. ¿Sabe cuál es el título? Pecadores. Todos somos pecadores. Escuche las palabras de Romanos 3:10 en adelante, refiriéndose a todos nosotros. Dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Ni siquiera los ticos que somos pura vida. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos, T-O-D-O-S, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay ni siquiera un solo justo. Así somos los seres humanos. Así somos aquí en Costa Rica. Todos somos pecadores. Y la Biblia dice, según el mismo pasaje, pero en el versículo 23, por cuanto todos pecaron. El primer texto nos hace un resumen y nos hace entender que todos hemos pecado. Y nos señala varios de nuestros pecados, aunque son muchos más que esos. Pero en el versículo 23 dice, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos o separados de la gloria de Dios. Todos nosotros estamos condenados a muerte, una muerte eterna. No solamente la muerte física, sino una separación de Dios para siempre, porque cargamos en nosotros el yugo de esclavitud del pecado. Mi estimado amigo, mi estimada amiga, todos nosotros estamos cargando con el yugo de la esclavitud del pecado. Es algo impuesto, es algo que está sobre nosotros. Satanás
se metió desde el huerto del Edén y nos dejó una herencia a la humanidad, desde Adán y Eva, que se llama pecado. Y ese pecado ha cargado sobre nuestras espaldas desde el principio de los tiempos. Y hoy, en el 2020, seguimos padeciendo de pecado. Jesús dijo en Juan 8:34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, todos hemos pecado. Y eso, según el texto de Juan 8:34, nos hace esclavos del pecado. Ahora, déjeme decirle algo para que entendamos el término esclavitud. Cuando hablamos de esclavitud, hablamos de una persona que está bajo el yugo o el control de otro. El pecado controla al ser humano. Y de la misma manera que el alcohólico él cree que controla su vicio. El alcohólico dice, no, yo solo tomo cuando quiero. Si yo quiero dejarlo, lo puedo dejar. Pero en realidad el vicio lo controla a él. De la misma manera, el ser humano cree que controla el pecado. Y algunas personas dicen, no, si yo quiero dejar estas cosas, si yo quiero dejar el pecado, lo puedo hacer. Fornicación, lujuria, robo. Si yo quiero dejar de hablar así, lo puedo hacer. Si yo quiero dejar la ira, la puedo dejar. Pero es falso. Es falso porque el pecado controla al ser humano y no nosotros al pecado. Por eso somos esclavos del pecado. Porque el pecado me controla a mí como pecador y yo no a él. Y solo existe un camino para la libertad. Solo uno. Usted y yo somos esclavos del pecado. Y estamos condenados a estar separados de Dios para siempre porque nuestro pecado ofende a Dios. Pero en Juan 8:36, en la misma conversación, Jesús le da a las personas la condena. Él dice, de cierto os digo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero al mismo tiempo les da una palabra de respiro, de esperanza, de libertad. En Juan 8:36 dice, así que si el Hijo con mayúscula, hablando acerca de sí mismo, acerca del Hijo de Dios, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En la Biblia no faltan ni sobran palabras, y la palabra verdaderamente no sobra. Verdaderamente libres. Eso es porque los seres humanos pensamos que si tenemos libertad política, entonces somos libres. Pero no es así. Jesús dice que la verdadera libertad es una libertad espiritual. Y que hay un solo camino para eso. Y es Él. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Si usted piensa que puede encontrar libertad a través de buenas obras, si usted piensa que puede encontrar libertad dando limosna, si usted piensa que puede encontrar libertad asistiendo a una iglesia, la Biblia dice que no existe otro camino a la libertad del pecado sino Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Un camino. Uno solo, un único camino. Jesús declaró que Él era el Mesías, el libertador del mundo, el libertador del pecado y de la muerte. Quiero invitarle a buscar Lucas, el capítulo 4, versículo 16, por favor. Y déjeme contarle algo que tal vez la gente no entiende. ¿Usted sabe por qué los judíos tomaron la decisión de matar a Jesús en una cruz? ¿Sabe por qué? Algunas personas lo ignoran, pero la verdadera razón por la cual los judíos quisieron matar a Jesús y por qué estaban tan molestos con Él es porque justamente Él les decía que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías de este mundo, que Él es Dios hecho hombre y que vino a libertar al pueblo. Varias veces intentaron asesinarlo, unas veces juntaron piedras para apedrearlo, otras veces lo acusaron y quisieron tirarlo por un barranco, precisamente en esta ocasión, en Lucas 4, hasta que lograron crucificarlo en el tiempo que Dios había trazado para que su Hijo salvara al mundo. Pero Jesús nunca se escondió.
Él dijo lo que Él vino a hacer. Él vino a dar libertad. Lucas, por favor, capítulo 4 y el versículo 16. La Biblia dice, vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, o sea, el sábado. Y entró en la sinagoga conforme a su costumbre. O sea, Jesús acostumbraba a ir a la sinagoga, al templo. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar. Él buscó en el libro del profeta Isaías y encontró el lugar donde estaba escrito lo siguiente. Y Lucas cita la porción. Y Jesús leyó esto. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y Jesús comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Tal vez para usted y para mí no significa nada ese pasaje, pero todo judío entendía lo que significaba, que ese era un pasaje profético, que Dios le había dado al profeta Isaías cientos de años antes para que él dijera que un día vendría un Mesías, un libertador. El Hijo de Dios se haría hombre y vendría a dar libertad. Y desde que él inicia su ministerio, desde que Jesús inicia su ministerio, él lo dijo bien claro: hoy vengo a dar libertad, hoy vengo a traer las buenas nuevas del Señor. Escuche algunas de las cosas que dice el texto. Dice que Jesús vino a dar buenas nuevas a los pobres, para decirles que el dinero no es relevante para Dios. De hecho, Jesús dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres en espíritu, dichosos los pobres en espíritu, los humildes de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. También dijo en este texto que Jesús venía a sanar a los quebrantados de corazón, corazones cargados de pecado, llenos de dolor por las consecuencias que ha traído el pecado, llenos de juicio sobre sí mismos. La Biblia dice que Jesús vino a sanarlos, a sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que el pecado les ha causado dolor, aquellos que las consecuencias han traído dolor a su vida, pueden ser sanados, porque Jesús es como un bálsamo cuando trae salvación. La Biblia dice que Él vino a traer libertad a los cautivos, a aquellos que han sido cautivos del pecado. Jesús vino a traerles libertad, vista a los ciegos, porque Él es la luz del mundo. Y aquellos que han estado tal vez ciegos con una falsa religiosidad, con una asistencia a la iglesia, con aquellas normas que me enseñaron desde pequeños, Él vino a traerles luz. Y Él dice que vino a traer libertad a los oprimidos, aquellos que han sido oprimidos por el pecado, aquellos que han sido oprimidos por sus acciones. Jesús vino a darles libertad. Escúcheme, mi estimado amigo o amiga. Si el pecado le tiene oprimido, si usted ha sido oprimido por las consecuencias de su pecado, en su matrimonio, con sus hijos, en su propia vida, Jesús vino a darle libertad. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, al libertador, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En vista de esto, yo quiero decirles dos cosas. Número uno, mi estimado hermano, si usted ha entregado su vida a Dios, si usted es un hijo de Dios, usted no tiene por qué ser esclavo del pecado. El pecado ya no domina sobre usted. Algunos creyentes viven atados a los vicios, a la ira, a los celos, a los pleitos matrimoniales, a la falta de control, a la mentira, a la pornografía, a la impureza sexual, a una boca sucia, a conversaciones obscenas, al chisme, a la amargura, al odio y muchos otros pecados que dominan sobre los creyentes, pero no tiene por qué ser así. Si usted es un hijo de Dios, el pecado no tiene por qué dominarle. Mire, mi estimado hermano,
Si el pecado domina sobre su vida es porque usted quiere. Porque Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Jesús ha vencido el pecado. Y si usted le busca diariamente y se dispone de corazón, usted podrá encontrar que en su vida Jesús generará un cambio. Si usted realmente le permite a Él que Él trabaje en su vida, el pecado no dominará más. Y de una manera, de un resumen muy breve, quiero decirle en 4 pasos qué dice la Biblia de cómo puedo yo arrancar un pecado que está dominando en mi vida para los hijos de Dios. Colosenses capítulo 3 versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir, matarlo. El pecado es como una mala hierba que debe ser arrancado. Arrancado, número 1, arrancarlo. Si hay un pecado, mi estimado hermano creyente, que te domina, ya sea un vicio, ya sea algo de carácter, ya sea algo de conducta como la impureza, es necesario, como una mala hierba, arrancarlo, arrepintiéndose de todo corazón y pidiéndole a Dios que le perdone. 1, arrancar. Es arrepentirse, es un cambio de dirección, arrepentirse. 2, la mala hierba no se puede solo arrancar con la mano así, hay que sacarla de raíz, arrancarla, arrepintiéndome de corazón y pidiéndole a Dios que haga un cambio en mi vida. Pero es sacarla, cortarla de raíz, es quitar, cortar con toda situación que pueda alimentar al pecado que yo tengo para que no vuelva a crecer. Si usted es un alcohólico y usted quiere y se arrepiente de todo corazón, entonces tiene que arrancar cualquier otra situación. No puede ir a un bar, no puede reunirse con los amigos que siempre va a tomar. Es arrancar desde abajo toda situación que me ponga a mí en una situación vulnerable. Es arrancar, es cortar de raíz con todas las situaciones a mi alrededor que me pongan en una posición vulnerable. Es además plantar otra cosa en su lugar. Si yo sé que estas cosas, mi vida social, me es de tropiezo, entonces yo sustituyo. Si tengo amigos que normalmente me invitaban a pecar, entonces los sustituyo por otro tipo de amigos. Amigos que de verdad me vayan a servir a mí en el crecimiento. Es plantar otra cosa en su lugar para que la mala hierba no vuelva a crecer. Arrancar, cortar de raíz, plantar otra cosa en lugar, sustituir. Si yo sé que un lugar, siempre que iba ahí, caía en pecado, entonces lo sustituyo por otro lugar. Y número 4, abonar. Abonar la nueva vida que Dios me ha dado día a día. Abonarlo con lectura bíblica, abonarlo con oración, abonarlo. Arrancar, cortar de raíz, plantar otra cosa en su lugar y abonar mi nueva vida en Cristo día a día. Si usted es creyente, y yo le digo, mi estimado hermano, hay muchísimos creyentes que padecen de esclavitud con el pecado. Y usted no tiene por qué estar ahí. Usted puede tener libertad. Libertad de los vicios, libertad de la pornografía, libertad de ese mal carácter, libertad de las pésimas relaciones en el hogar. Y si usted hace esas 4 cosas, arranca, corta de raíz, sustituye y abona, podrá encontrar libertad de su pecado. Pero si usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, si usted no es un hijo de Dios, entonces, mi estimado amigo, usted está bajo condenación. No una condenación que yo le impongo, jamás, yo también estuve bajo condenación, sino una condenación que nuestro pecado nos trae. Es la muerte eterna, es el infierno, el lago de fuego. Y Jesús no quiere que ninguno vaya ahí. Él vino para liberarnos del pecado y de esa muerte. Él vino para traernos vida. Y como dice un texto en el Nuevo Testamento, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. Si usted nunca le ha entregado a Cristo su vida, ¿por qué no lo hace hoy? ¿Por qué no permite que Él quiebre las cadenas del pecado
ese peso tan grande que cargamos, se lo entrega a Cristo y le entrega su vida hoy. ¿Por qué no se acerca a Cristo hoy con humildad, reconociendo su pecado y la necesidad más grande que todo ser humano tiene, la necesidad de un Salvador? La gente lucha en sus propias fuerzas por buscar saciedad en lugares que no las dan, pero Dios puede saciar su alma. Jesús dijo: el que tiene sed, el que anda con pecado, aquel que el pecado le produce este pesar, esta falta de saciedad, venga a mí y beba. Yo le digo de todo corazón, ríndase a Cristo, porque Él le puede dar salvación, libertad del pecado y vida eterna. Permítale trabajar en su vida, rinda sus derechos a Él y dígale: Jesús, yo hoy quiero ser libre del pecado. Si esta es su situación, si usted creyó que era libre pero no lo es, si usted nunca le ha entregado su vida a Jesús, yo le invito a hacer la siguiente oración y decirle a Él de todo corazón: Jesús, quiero entregarte mi vida, quiero pedirte libertad, reconozco mi pecado y necesito que me salves. ¿Oraría usted conmigo en esta noche? No solo repitiendo las palabras que yo estoy haciendo, sino desde lo más profundo de su corazón. Yo voy a hacer una oración modelo, pero usted puede abrir su corazón a Jesús y decirle: Jesús, hoy quiero ser libre del pecado. ¿Oraría? Puede hacer una oración como estas: Señor Jesús, hoy te pido perdón por mi pecado. Reconozco que soy un pecador y te pido que me perdones. Te pido, Señor, que cambies mi vida. Hoy te entrego mi corazón y te entrego mi vida. Te pido que me aceptes como tu hijo. Limpia mi corazón de pecado. Me arrepiento y nunca más quiero volver a caminar en pecado. Quiero ser tu hijo y te recibo en mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues la Biblia dice que si usted hizo esa oración y la hizo de todo corazón, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en usted y poco a poco empezará a trabajar en su vida, a cambiar las cosas y a darle una nueva vida. Eso se llama nacer de nuevo. Eso se llama libertad. Si usted ha tomado una decisión como estas, yo le invito a que nos contacte. En la Iglesia Bíblica Bautista en Liberia estamos para servirle y queremos que nos contacte. Puede contactarnos al contacto de nuestra iglesia que va a aparecer en este momento en pantalla, o puede contactarnos al correo de nuestra iglesia info.ibbeliberia@gmail.com, y estamos deseosos de servirle y de enseñarle de qué se trata la libertad en Cristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Que Dios les bendiga. De este a oeste, de sur a norte, como una estrella que brilla en la noche, el Evangelio de la esperanza, servido en vasos de barro, avanza. Una voz que se oye cantar, cruzando las montañas y el mar. Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo.